Televisión del Senado presenta Pensando Chile. Bienvenidos a la red de televisión del Senado. Bienvenidos a otro programa de Pensando Chile. Tengo el particular orgullo y agrado de llevar hasta su hogar a una figura muy importante de nuestro país, un exmandatario, el expresidente de la República y actual senador, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Bienvenido, senador. Muchas gracias. Senador, quiero inicialmente preguntarle que esta experiencia suya en la Cámara Alta, después de haber estado los años en la magistratura, en la más alta magistratura, le tocó visitar muchos países, le tocó insertar a nuestro país o reinsertar a nuestro país en un proceso muy delicado, después de volver a la democracia y tras el periodo del presidente Elwin. Usted es el mejor actor, primer actor que pudo percibir nuestras carencias, nuestras virtudes, nuestras potencialidades como país. No un país dividido por ideologías pequeñas, sino que con la mirada de estadista, que no está mirando en la próxima elección, sino que mirando en la nueva generación. ¿Qué diría usted que es lo más importante rescatar de toda su visión panorámica mundial, de todos sus contactos mundiales? Es decir, ¿qué es lo que nos falta para salir de este ánimo bajo que nos encontramos? Bueno, primero agradecer esta invitación. Es la primera vez que participo en este canal del Senado, que creo que es muy importante que difunda lo que es el trabajo legislativo, porque en general los ciudadanos pocos conocen del trabajo del Parlamento. Ahora, la pregunta es bien amplia y al mismo tiempo un orgullo por la forma en que me la has hecho, porque, bueno, creo que en la vida ser presidente de un país tiene muchas oportunidades, tiene complejidades, pero tiene la gran oportunidad, primero, de servir al país y segundo, de ver el mundo. Y nosotros, en general, los chilenos, tenemos como dos visiones. Cuando estamos en Chile, tenemos una visión y cuando salimos afuera, tenemos otra visión y damos otra imagen ante la gente y ante el mundo. Por eso hoy día la gente en general, yo acabo de estar en un viaje en Estados Unidos, invitado por la Cámara de Comercio de Miami, estuve también en California, acompañando a mi señora en el Museo Exploratorio de San Francisco, y me impresiona siempre la imagen que tiene Chile en el extranjero, que es muy por sobre lo que nosotros mismos valoramos el país. Entonces, durante mi gobierno, y fue ese uno de los ejes que yo consideré que junto al tema, por ejemplo, de la infraestructura, o al desarrollo de la educación, o al desarrollo del cambio de la justicia en Chile, que eran cambios estructurales importantes, necesarios para realmente insertar al Chile en el siglo XXI, uno de esos puntos para mí era el tema internacional. ¿Por qué? Porque hoy día vivimos en un mundo globalizado. Hay algunos que creen que esto de la globalización es una teoría económica o es una definición programática. Es una realidad, es un hecho del mundo de hoy. Básicamente, a mi juicio, sustentado por el desarrollo de las comunicaciones, internet, toda la tecnología, ha permitido que el mundo hoy día sea uno prácticamente. Y eso ha llevado a que las economías de los países se resientan muy fuertemente por cualquier evento que pase en el mundo. Hoy día, tú a las 2 o 3 de la mañana sabes lo que pasó en la bolsa de Tokio, lo que pasó en la bolsa de Europa. Si se produce algún cambio hoy día en cualquier... se resiente nerviosismo. Para citar un solo ejemplo, el tema energético, por ejemplo. Hoy día hay una gran energética en Brasil, energética en California, claro. Y vamos a tener ese problema. O sea, hoy y la decisión como presidente era que no podía estar, o sea, de 15 millones de habitantes, que no es una potencia mundial, ni por su número de habitantes, ni por el estratégico que tenga o por alguna condición especial, no son una potencia mundial. Entonces, si queremos realmente construir un país insertado en el mundo
y que tengamos niveles de desarrollo adecuados, necesitábamos estar presentes en todos los mercados y en todas las opciones. Y por eso yo fui un ferviente luchador, primero porque Chile ingresara a Mercosur, cosa que logramos, y lo digo con toda sinceridad gracias al apoyo político del presidente Sanguinetti, el presidente Méndez y el presidente Cardoso, si no, no se habría logrado. Logramos ingresar como socios plenos a APEC, en todo lo que significa el Asia-Pacífico hoy día, como el gran centro mundial del desarrollo de este siglo. Firmar en Florencia el acuerdo para ya iniciar una negociación con la Unión Europea y prácticamente llegar a acuerdos comerciales con todos los países latinoamericanos que se había iniciado en el gobierno del presidente Elwin, y a mí me tocó firmar prácticamente con todos, incluso antes de terminar con Centroamérica, y tuve la felicidad de poder firmar 2 acuerdos que para Chile han sido tremendamente importantes y que son hoy día, yo creo, muy iluminadores de lo que tiene que ser el acuerdo con Estados Unidos, que es el acuerdo con México y el acuerdo con Canadá, que son acuerdos de última generación que incluyen cláusulas ambientales, cláusulas laborales. El tema del dumping tan de moda hoy día está en el tratado con Canadá, largamente tratado, y eso nos ha permitido entender que tenemos que estar insertos en este mundo, tenemos que estar insertos en las nuevas tecnologías, en los nuevos desarrollos, y además porque una economía como la nuestra tiene que defenderse de esta realmente compleja globalización que tiene grandes beneficios, pero también tiene problemas muy difíciles de resolver, pero a la larga, si tú no estás inserto, tú tienes toda la plaga del mundo, porque claro, muchas veces se habla, por ejemplo, de los productos que llegan de China, o los productos que llegan... Si hoy día los productos llegan igual, el comercio se hace igual, las ventas de armas, por ejemplo, están en todo el mundo. En fin, entonces, esas cosas, si tú no las regulas, ¿cómo compite? ¿Cómo compite un país de 15 millones? El caso más notable que hay hoy día, y ese es uno de los, a mi juicio, uno de los problemas más difíciles de resolver, es que no está resuelto, el tema, por ejemplo, de la arquitectura financiera internacional. Si tú haces comercio hoy día, tienes acuerdos, tienes leyes antidumping, tienes los marketing orders que se llaman, ¿no es cierto?, las cuotas, tienes incluso cláusulas ambientales, en fin, tienes la Organización Mundial de Comercio, tiene miles de acuerdos comerciales, organismos internacionales que regulan todo el comercio. Cualquier cosa que tú te sales dentro de ese marco ya te acusan en la OMC, o te aplica una ley antidumping, o te aplica una ley medioambiental. En cambio, en los flujos financieros no existe ninguna regulación. Claro, con un botón uno traslada millones de dólares. Millones de dólares. Sin ningún problema. Yo, por ejemplo, en la época dura, en la crisis del 98-99, cuando nosotros teníamos, y antes, cuando teníamos el encaje en el Banco Central, que ha sido tan criticado, después lo usaron muchos los países, incluso en una reunión del Banco Interamericano de Desarrollo en París, el director de esa época, Candesú, del Fondo Monetario, reconoció que era una herramienta que la habíamos usado bien. No era una definición económica, era una herramienta que tú usabas para protegerse de esos flujos. ¿Y cuántos países han tenido problemas muy serios? Y allí no existe prácticamente regulación. Como te digo, en el comercio hay una vasta y compleja regulación. En el tema de los flujos financieros, que son cientos de miles de millones de dólares, prácticamente no existe. Como Chile, un país que tiene un producto geográfico de 80.000 millones de dólares, se protege cuando los flujos son 10 veces ese valor. Imposible. Por eso que, aparte de una anécdota que suele ser recurrente de que un presidente viajase o no viaje más que el otro, es una crítica, por supuesto, muy provinciana, pero la labor de los presidentes hoy día está más allá de ser gerentes de una comunidad pequeña, sino que son personas que tienen que estar insertas en un mundo y muy contactados para que ese país y ese pequeño mercado, que son 15 millones, sí esté en la mente de distintos países, porque si no, desaparece de la imagen mundial. Bueno, uno no puede estar en la imagen mundial por el caso judicial del señor Pinochet, o no puede estar por una cosa que es muy nuestra, muy pequeña, digamos. La mirada del presidente de la República tiene que ir, por supuesto, más allá. Entonces,
a mí me hace mucho sentido lo que estás explicándome de cómo era necesario reinsertar al país desde el punto de vista financiero y estructuralmente de desarrollo. Yo te voy a dar un ejemplo práctico y un ejemplo pedestre. Cuando yo fui al Asia, por ejemplo, a Japón, que fuimos en 2 oportunidades a todo el Asia con más de 100 empresarios, incluso íbamos en un avión de la LAN que se arrendaba en conjunto, ellos pagaban su pasaje, la Cancillería, en fin, cada uno de los ministerios, o sea, se armaba ¿Qué me decían los empresarios? Cuando vamos a Japón, aquí nos recibe el encargado de América Latina, por ejemplo. Nunca vamos a ver al presidente de una compañía, nunca vamos a ver al presidente de las grandes transnacionales japonesas. En cambio, la ventaja de venir con el presidente, estábamos alojados en el Hotel Imperial, ahí recibía yo a los presidentes de las grandes transnacionales japonesas, acompañados lógicamente de los funcionarios de gobierno y de los empresarios chilenos interesados en los temas. Y eso no se logra sino al presidente. O sea, lo que vende hoy día es la imagen país. Y la imagen país se inicia por el presidente de la República, los poderes del Estado y las instituciones del país y lógicamente el mundo empresarial, las pequeñas y medianas empresas, en fin, los representantes de la sociedad civil. Porque hoy día, el gran tema hoy día en el mundo de la finanza internacional, el tema es la confianza. ¿Y cómo haces tu confianza? La confianza en el país. Y el país es un todo, es un conjunto. Y por eso en los viajes se va con estos grupos que se van representando, va gente de la cultura, en fin, van los representantes de todo el país mostrando lo que es el país, porque eso es lo que da confianza. Y todos sabemos la realidad de Chile, que muchas veces tú puedes tener la economía muy ordenada, las cifras muy buenas, sin déficit fiscal, con baja inflación, sin deuda externa, pero al final la cosa no camina. Parece que hay otros factores o hay otras expectativas que son las que cambian esto. Y eso básicamente se hace en base a mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero por sobre todo confianza. Y porque hoy día en el mundo se está muy relacionado, los presidentes hablan por teléfono, por ejemplo, yo hablaba habitualmente con los presidentes latinoamericanos por teléfono para resolver pequeños o grandes problemas, en fin, la comunicación es mucho más directa, la diplomacia es mucho más directa y eso permite, ¿no es cierto?, que uno pueda escuchar estos comentarios sobre los viajes que ya parecen ridículos. Denos un minuto para reponernos de esa anécdota. Estamos con el expresidente don Eduardo Frei Ruiz-Tagle y volvemos exactamente en 60 segundos aquí a la red de televisión del Senado. En la red de televisión del Senado, Pensando Chile. La primera virtud es la de frenar la lengua. Y es casi un dios quien, teniendo razón, sabe callarse. Catón el Viejo, pensamientos y reflexiones en la red de televisión del Senado. Si piensas que está pasando por el peor momento de su vida, dale una vuelta. Tú ves lo que quieres ver. Piensa positivo. En la red de televisión del Senado, Pensando Chile. Si recién se integra nuestra sintonía, estamos en la red de televisión del Senado, estamos Pensando Chile, con el expresidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, actual senador, y él ha hecho una gran visión con mucho detalle respecto a lo que significa insertar a un país, a una comunidad de 15 millones de personas con todos sus pensamientos, con sus deseos, con sus esperanzas, en
un mundo globalizado que, como usted decía, no es una anécdota más en la historia, sino que es una realidad que nos toca todos los días. Estamos todos los días sometidos a lo que significa la globalización que se hace más amplia. En esa misma perspectiva, yo recuerdo que un ministro de su gabinete, Eduardo Aninat, pronunció 2 años antes que usted terminara su mandato uno de los discursos más emblemáticos que tengo recuerdo de uno de los ministros de su administración respecto al tema de la educación. ¿Usted cree que efectivamente hemos dado los pasos correctos para implementar un estado del arte en el campo de la educación que nos permita estar a la altura de la región y competir en esta globalización? Nosotros hicimos la gran reforma educacional precisamente por eso, porque nos convencimos de que en esa materia estábamos muy atrasados, que teníamos que invertir mucho más, que teníamos que hacer un esfuerzo como país mucho más grande. Ahora, ¿cuál fue la visión? Había que partir de abajo. ¿Por qué? Muchas veces se ha criticado de que nosotros no invertimos más en la educación superior. ¿Pero por qué? Porque cuando uno construye una casa parte por los cimientos. Y cualquier profesional chileno de cualquier universidad puede ir a las mejores universidades del mundo a hacer un posgrado, un máster. En cambio, la educación prebásica, la educación básica, la educación media está muy atrasada con respecto a los niveles internacionales. Y había que partir por ahí. Y por eso creo que ese esfuerzo que se está haciendo es un esfuerzo que va a rendir su fruto en los próximos años. Pero a mi juicio hay que avanzar mucho más rápido. Por ejemplo, yo iría mucho más rápido en el tema tecnológico. Nosotros lo que pensábamos en ese momento era avanzar, por ejemplo, con el acceso a Internet en la escuela en la medida que iban accediendo a la jornada continua. Y si hoy día hay más o menos la mitad de la escuela de Chile está en jornada continua, también el 50 o 60% tiene Internet. Yo creo que eso hay que ir mucho más rápido. Porque hoy día si no estamos conectados al mundo y los niños no tienen esa oportunidad, tiene una desventaja tremenda con los niños de otros países. Eso es lo que quería apuntar, empiezan su educación sentados delante de un computador. Y esa es la verdad, queramos o no queramos. Esa es la realidad. Y hoy día, un niño de una comuna de las grandes ciudades de Chile, comparado con una comuna rural, que tiene la oportunidad de aprender sentado en un computador, sencillamente está en otro mundo con respecto al que no lo tiene. Y eso pasa, lo mismo pasa en el mundo, porque en definitiva, hoy día el gran problema de las sociedades es un poco lo que pasa a escala mundial, en la diferencia que se va produciendo entre los países de menor desarrollo con los países de alto desarrollo. Cada día la diferencia es más grande. Y eso también se reproduce en nuestros países. Hoy día hay muchos chilenos que tienen un nivel de acceso a tecnología y a desarrollo similar a cualquier país desarrollado. O sea, lo que decía antes, un profesional top en Chile, ¿no es cierto?, que trabaja en una empresa, puede ir a Estados Unidos, puede ir a Europa, tiene acceso. Pero ¿qué pasa con esa misma persona que vive, por ejemplo, en la región de la Araucanía o en Arauco, o perdido en el interior de la tercera o cuarta región del norte de Chile? Esa persona no tiene esa oportunidad. O sea, se va produciendo al mismo tiempo dentro de la sociedad un gran desfase entre la gente que tiene la oportunidad y la que no la tiene. Incluso en las mismas regiones. Aquí he hablado mucho del centralismo en Chile, pero el mismo centralismo que se produce con respecto a Santiago se produce en cada una de las regiones con respecto a la cabecera regional. Entonces, el gran tema hoy día, creo que yo, es en las sociedades ser capaces de ir incorporando a esa gente que por la velocidad, ¿no es cierto?, del desarrollo tecnológico y científico va quedando rezagada de ese desarrollo. Y ahora eso significa pobreza, miseria, que en definitiva, eso se traduce muy rápidamente. Eso se traduce muy rápidamente en pobreza, en marginalidad, y se traduce en definitiva que el país no puede tener un 20% de gente en niveles de pobreza. Cuando nosotros asumimos como Concertación el año 90, cuando yo estuve en el gobierno, bajamos casi 3 millones de chilenos que vivían en los niveles de pobreza, pero todavía hay casi un 15, 18, 20% de la población que vive esos niveles, y eso es un lastre país, digamos. Porque en definitiva esa gente que queda en ese mundo de la miseria y la pobreza es gente, primero, que lógicamente no participa de los frutos del desarrollo, pero que no tiene la posibilidad ni siquiera de competir en su país, menos de competir en el mundo desarrollado. Y para eso se necesita educación, ciencia, tecnología, porque eso es la única manera de acortar esa brecha. Porque lo que siempre se ha dicho, los capitales llegan cuando hay buenas ideas, los capitales llegan cuando hay desarrollo, los capitales llegan cuando hay confianza, cuando hay oportunidades. En fin, las tecnologías se pueden comprar,
pero lo que no se compra en ninguna parte es la educación de la gente y el acceso y la asimilación de la tecnología. Además, hay un problema conceptual respecto al tema educacional que es muy distinto a lo que vivimos hace muy pocos años. Yo no me siento tan viejo, pero somos del siglo pasado. Cuando nosotros estábamos en la enseñanza básica y media, nos enseñaban para 30, 40 o 50 años. Repetíamos y repetíamos cosas que a veces ni entendíamos. Claro. Hoy día la educación tiene que estar orientada básicamente a que la persona va a tener en el desarrollo de su vida prácticamente una capacitación permanente. Hoy día un trabajador que no se capacita a lo menos cada 2 o 3 años queda totalmente obsoleto. Yo quería hacer un hincapié en eso, aprovechando su calidad de ingeniero, digamos. El estudio de Harvard han señalado que el conocimiento se renueva cada 8 años aproximadamente. Para el año 2020 estaría renovándose prácticamente cada 2 años el cuerpo del conocimiento. Entonces, eso amerita la educación continua, digamos. Claro, y eso amerita que en definitiva, y en eso estaba muy orientada la reforma educacional, al hacer la jornada completa de todo el día, no es que sigan con los cursos y se repiten, sino que la comunidad escolar, el Ministerio de Educación, los padres apoderados, los profesores, le den la oportunidad a los niños de, más que enseñarle cosas, es aprender a aprender. O sea, cómo esa persona en el curso de su vida va a poder buscar los conocimientos, encontrarlos, va a estar preparado, mentalizado para eso. Aquí no se trata de meterle, digamos, miles de cifras, de números, como teníamos que aprender nosotros desde las cruzadas hacia adelante de la historia y sin a veces conectar a uno hecho con otro. Hoy día lo que interesa es que la persona tenga las habilidades para poder acceder a los conocimientos de las tecnologías. Esa es la gran diferencia, para que en este mundo nuevo que, como usted dice, se va a cambiar el conocimiento cada tan cortos años, esa persona puede irse renovando automáticamente, porque él tiene el deseo de hacerlo y sabe cómo hacerlo. Y es la verdad, nosotros vivimos en otro mundo, yo lo puedo señalar. Yo tengo una hija, por ejemplo, que acaba de sacar un certificado en Harvard, en Boston. Bueno, y ellos, en la forma, yo estuve becado en Italia, la forma de estudios de ellos con la que yo tuve hace 32 años que estuve, ha cambiado absolutamente. Bueno, en mi época no había ni para qué hablar de computadores, ahora recién estaban apareciendo las máquinas calculadoras. Cuando llegué a Italia, yo en el año 68 becado, me tocó por primera vez ver un computador que ocupaba como 200 metros. Pero era impresionante. Y entonces tenían una memoria que hoy día uno lo encuentra en una agenda. Claro. Y en esa época, ese desarrollo no estaba al alcance nuestro. Hoy día es absolutamente distinto. Los jóvenes tienen esa oportunidad y la obligación del país es darle esa oportunidad, que todos los jóvenes tengan esa posibilidad de tener esas habilidades y ese acceso a tecnología para que esta brecha, ¿no es cierto?, que se produce entre los países desarrollados y los subdesarrollados y que se produce también al interior de un país como el nuestro. Hoy día, ¿cuánto hay? 1 millón de personas conectadas a Internet. Claro. Bueno, el que está conectado a Internet hoy día tiene acceso al mundo. No solamente en la educación, sino que hoy día en los viajes, en la compra, en todo. En la venta. Y cada día va a ser más, esa velocidad va a llegar. Por ejemplo, el tema, ya que estamos en un medio de televisión, el debate de la televisión digital. ¿Qué va a significar? No en 20 años más, en 5 años más, que usted va a poder llegar a su casa a tener un televisor digital y el televisor digital va a tener Internet. Así es. ¿Estamos preparados para ese cambio? ¿Nos estamos preparando para ese cambio? Ese es el punto. Y es un problema que no tiene que ver con mayor consumo, sino que tiene que ver con estar justamente a la altura de los tiempos. Respecto a la altura de los tiempos, voy a hacer una conexión que puede parecer pedestre, pero cuando usted estaba en la primera magistratura, tenía el poder de instalar en el Senado y en la Cámara de Diputados las leyes. Hoy día está como senador. ¿Encuentra que sigue siendo sano que el Ejecutivo pueda ser el único que plantee proyectos de ley y que el Senado esté tan restringido a proponer proyectos de tal naturaleza? No, yo creo que tiene que haber una mayor apertura. Yo creo que es sano el hecho de que, por ejemplo, los proyectos que afecten el gasto fiscal tengan que tener origen en el Ejecutivo. Eso creo que es un sano ordenamiento. Pero para mí el problema no es ese. No es tanto, evidentemente que, y yo fui senador y ahora he vuelto, creo que los parlamentarios tienen que tener mayor injerencia, digamos,
y trabajar más con el Ejecutivo. Por ejemplo, en el tema de las negociaciones internacionales, cuando aquí llegan los tratados, uno vota sí o no. Pero lo lógico es que al mismo tiempo que están trabajando los gobiernos, por ejemplo ahora con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, los parlamentos deben estar trabajando en conjunto. Claro. De tal manera que las enmiendas que se hagan ahora y no una vez que está ya firmado el tratado. Eso lo hicimos, por ejemplo, con Argentina, para resolver el tema de los hielos. Se resolvieron paralelamente que trabajaban los ejecutivos, trabajaban los parlamentos. Claro. Y eso hay que hacerlo de todas maneras, es una función del Parlamento y tener las comisiones binacionales, por ejemplo, no teníamos, hay varios países importantes latinoamericanos en los cuales no hay comisiones binacionales parlamentarias funcionando, eso es fundamental. Pero para mi juicio, el problema más complicado en función de lo que estamos hablando es que a mi juicio hoy día el Parlamento tiene una velocidad de trabajo y una acción que está fuera de los tiempos. Por ejemplo, ayer hemos votado la ley de la renta vitalicia. Ese proyecto fue presentado el año 94, en una primera proyecto por el presidente Elwin, y después yo el año 95 le hice una modificación. ¿Funciona un país en que las leyes se demoran 6 años? La ley de OPA tuvo aquí años. La ley de prensa, vino del gobierno del presidente Elwin. La reforma constitucional que aprobamos hace pocos días de reforma de la censura cinematográfica la mandé yo hace más de 4 años. Un país no funciona. Hoy día, por eso que acaba de decir que la velocidad del conocimiento va a cambiar en 6 o 8 años, y aquí tenemos leyes que cuando salen ya están obsoletas. Claro. La ley de prensa, en lo que tiene que ver con la televisión, ya está obsoleta. Por eso que el discurso muy positivo y muy entusiasta de decir tenemos que acortar las brechas, tenemos que estar en las nuevas tecnologías, me aparecía como desusadamente añejo respecto a la estructura del Senado. En general, yo veo que el Parlamento no se ha modernizado. Ese es un tema realmente muy complejo, porque una sociedad democrática y un país democrático necesita 3 poderes del Estado. O sea, yo no consigo una democracia donde no hay un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial, funcionando bien a tiempo. Hicimos la gran reforma de la justicia, que creo que va a ser uno de los temas de mi gobierno tal vez más trascendental como cambio estructural en el país. Ahora, evidentemente que hay dificultades y problemas en implementación, porque sí, no, estamos acostumbrados a 150 años de un sistema, bueno, cambiarlo cuesta, pero se está en el proceso y hay que hacerlo. Ya no podemos seguir con los sistemas, hasta hace 3 años, 4 años que estábamos cosiendo con hilo los expedientes. Entonces, ¿en qué mundo estamos? Y en ese sentido creo que el Parlamento tiene que hacer un esfuerzo de renovación. No es posible que leyes tan importantes para el país se discutan por año y por año. Y por eso es lo que pasa al final, que la gente se desencanta de la política, se desencanta del servicio público, tiene casi ya un desprecio por el trabajo político, y eso es muy negativo para un país, porque en definitiva los que estamos aquí en el Senado o los que están en cargo en el gobierno o en el Poder Judicial están tomando decisiones todos los días que me afectan en mi vida. Ahora, ese resentimiento que uno lo va sintiendo como ciudadano en el diario quehacer, no lo logra identificar con mucha claridad dónde viene. Entonces salen distintos actores por distintos medios de expresión a reclamar eficiencia, quizás no en los lugares adecuados. En una última radiografía, en los minutos que nos quedan, ¿cuáles serían aquellos puntos más vulnerables de nuestro sistema general de administración que usted trataría de abocarse a una renovación? Si usted estuviera nuevamente en la presidencia de la República y dijera, estos son los puntos que yo creo que, por mi experiencia, hay que hincarle el diente ya. O sea, yo creo que lo primero es que tenemos que trabajar muy duro en resolver los temas de pobreza y miseria. O sea, un país no es confiable, no es viable. La democracia no funciona cuando hay un porcentaje importante de la gente que vive en la miseria. Esa gente hay que incorporarla al proceso de desarrollo. No puede ser que el país tenga desequilibrios tan grandes, que exista dentro de nuestra sociedad gente como nosotros que tiene todas las oportunidades, que vive en condiciones similares a los países más desarrollados del mundo, mientras otros viven en una situación imposible. Eso tenemos que resolverlo. Segundo, creo que hay que avanzar mucho más fuerte en el tema de la educación, con mayor velocidad. Creo que la internet hay que llevarla a todas las escuelas de Chile ya, no ayer, y eso tal vez
mirándolo en una visión de los años de mi gobierno, creo que si tuviera la visión de hoy día, iría primero con eso, como cosa fundamental. Creo también que tenemos que avanzar en la reforma, en los poderes del Estado. Se está haciendo la reforma judicial, el Parlamento se tiene que hacer una renovación completa y también en las instituciones del Estado. Nosotros iniciamos un programa de reformas muy grande. Por ejemplo, yo fui premiado hace poco por una Federación Internacional de Países de Impuestos Internos, porque Chile está catalogado entre los 4 o 5 países mejores del mundo en materia de impuestos internos, porque hicimos un proceso de renovación. Hoy día 1 millón de personas declararon por internet, eso lo hacen muy pocos países, casi más de la mitad, muy pocos países del mundo. Eso hay que avanzar mucho más, porque el Estado tiene que ser eficiente. Y en cuanto a al tema de la política en general y hoy día es un fenómeno mundial esto de descalificar al mundo político. No es un fenómeno solo de Chile. Tiene que ver también porque hoy día las sociedades son mucho más complejas. La representación de la gente no solamente pasa por el Parlamento o por los partidos políticos, como sucedió durante todo el siglo pasado. Entonces se requiere, por eso mismo, una mayor profesionalización, diría yo, y renovación de las prácticas políticas y de las prácticas parlamentarias, para que la gente se sienta realmente representado por estas instituciones que son fundamentales para el Estado. Y además creo que es básico seguir avanzando para tener acuerdos internacionales, estar metido en este mundo global, no quedarse afuera, porque es fundamental. Y lo digo por un solo ejemplo, el tema que hemos tenido en estos días de las uvas y de las frambuesas, y que vamos a seguir teniendo en la medida que somos competitivos y entramos con el vino a los países desarrollados, entramos con los salmones o entramos con nuestros productos, evidentemente que vamos a ocupar nichos que quieren otros. Vamos a tener roce de todas maneras. Vamos a tener roce. Y ahí se necesita estar regulado. Por ejemplo, con Canadá, este fue un tema fundamental del acuerdo con Canadá. No pueden aplicarse en forma unilateral leyes antidumping. Tiene que estar regulado en el convenio. Tendrá que haber los paneles como hay en la Organización Mundial de Comercio, tienen que haber sistemas en que se estén regulando. Y eso protege a un país como el nuestro pequeño, que tiene que competir o en Estados Unidos o Canadá, los grandes países. Y eso es fundamental, tener esas reglas y esos sistemas de arbitraje para que uno pueda defender lo que está produciendo y lo que quiere colocar en el mundo. Senador, le agradezco que nos haya ayudado a pensar Chile y de su particular visión. Así es que a través de la red de televisión del Senado, que es suya y de todos los chilenos, vengan gracias nuevamente. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y a usted, ¿qué le puedo decir? Que ha tenido a un expresidente de la República haciendo un recuento de lo que pudo haber sido el país, lo que ha sido el país y lo que puede llegar a ser. Los 3 tiempos del pasado, presente y futuro, condensados en la idea de un hombre que llegó a la más alta magistratura y hoy día ocupa un sillón senatorial, como también lo ocupó antes de llegar a la presidencia de la República. Siga nuestra sintonía. Hay otros senadores, otras senadoras que tienen ideas que poner en su hogar, en su visión del mundo. Escríbanos, mándenos un email, un fax, porque su opinión es muy importante para todos nosotros. Muchísimas gracias y sigan nuestra sintonía. Red de Televisión del Senado presentó Pensando Chile. Congreso Pleno. Es la reunión conjunta de senadores y diputados. Julio Canessa Robert, senador institucional, teniente general y ex vicecomandante en jefe del Ejército de Chile, casado, 3 hijos, nació en Antofagasta en 1925. Instructor en la Academia de Guerra,
profesor de táctica y operaciones e inteligencia, secretario de la Misión Militar de Chile en Washington, D.C., comandante del Regimiento de Infantería de Montaña número 8 Tucapel, director de la Escuela de Suboficiales, miembro del Comité Asesor de la Honorable Junta de Gobierno y presidente de CONARA y de CLAB, comandante de institutos militares, jefe de la Región Militar Norte, jefe del Estado Mayor General, miembro de la Honorable Junta de Gobierno, presidente de la Chilean Trading Court, presidente de la Universidad Bernardo O'Higgins, profesor de la Universidad de Chile y de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Del servicio militar. ¿Cuántos de ustedes? Un problema que no está ajeno al debate legislativo. ¿En otra oportunidad? Y lo que queremos es el país que uno quiere tener dentro de la reforma laboral, la urgencia. Conversar ahora de eso que veníamos. Volvemos a la red de televisión del Senado que tiene el Estado. Esta es la red de televisión del Senado. Esta va para la derecha. Tampoco va a tener, me parece, mucha chance de poder llegar en dos. Dos de los punteros, entonces, aquí con oportunidad en el hoyo 13. Tendrán que aprovechar de approach y pad. Ninguno de los dos podrá llegar al green con el segundo tiro. 5 bajo el par. Brooks Inki-Gusen. Hacemos una pausa, volvemos entonces a Tulsa, Oklahoma, el US Open. A continuación. Body Vibes, el cinturón isométrico deportivo para un abdomen delgado. Estudios científicos demuestran que con Body Vibes queman exactamente la misma cantidad de calorías que haciendo aeróbics por 30 minutos, 35 minutos de bicicleta o 20 minutos de jogging. Al ponerse el cinturón ajustado en el abdomen, pronto verán los resultados. Tan pronto como la musculatura se relaja, Body Vibes manda unas vibraciones suaves que pronto vuelven a contraer el abdomen. Body Vibes quema calorías extras, mejora la postura y previene dolor de espalda. Este reconocido entrenamiento isométrico moldea el abdomen de manera durable. Body Vibes es completamente invisible usándolo bajo su ropa, practicando deporte, en el coche y en el trabajo, hasta viendo la televisión en el sofá. Cada minuto sin Body Vibes es desaprovechar de una ocasión para entrenarse. Ordene su Body Vibes con baterías y video, llama enseguida. Regresamos otra vez a esta ronda final del US Open. Miles y miles de espectadores están presentes aquí en Sand Hills. 35 mil entradas vendidas por día. Y nadie se ha querido perder ni un segundo. Va de pasar Brooks sobre la izquierda del fairway. Hizo birdie Sergio en el hoyo 13. Volvió a ponerse en par en el campeonato.